Bueno, gracias Nacho. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a otro capítulo del Club Lectura del libro de Tiana Lawrence de Blockchain for Dummies. Lo que vamos a ver a continuación es mi interpretación del capítulo 16 que trata sobre otras industrias. Entre los puntos a revisar están iniciativas de gobierno Lean. Vamos a hablar de lo que es el proyecto Smart Nation de Singapur. Vamos a hablar de la e-residency en Estonia, mejoras en trámites de notarías en China. Como otro tema está la nueva capa de confianza en Internet. Esto es el email spam free, la propiedad de la identidad y por último vamos a hablar del Oracle de la blockchain, que es subdividen en auditoría de confianza y derechos de propiedad intelectual. Entrando con una breve introducción, más allá de la popularidad, dice Tiana en el libro, ¿no? Que más allá de la creciente popularidad de la tecnología blockchain, hay indicios de que esta tecnología ya ha comenzado a tocar prácticamente los aspectos de nuestra sociedad, los aspectos más básicos de nuestra sociedad. Y vamos a ver a continuación ejemplos de estas nuevas industrias que generan estas nuevas aplicaciones e inusuales, valga la redundancia, aplicaciones que se generan, que han generado producto de algunos proyectos blockchain en la actualidad. Hemos hablado también en reuniones anteriores de que el futuro es un presente continuo y que a continuación vamos a hablar de estos impresionantes cambios que algunos nos hemos dado cuenta, otros no, pero que están teniendo lugar en este mismo momento. Y cómo estas transformaciones van a afectar nuestra vida y la industria en la que trabajamos actualmente, así como en los gobiernos y las agencias que, digamos, nos representan o en teoría nos protegen también. En resumen, las naciones se están moviendo de un modelo de nacionalidad pasiva por nacimiento, otro electivo. Entonces esto es como que una frase para introducir cuál es el nuevo paradigma del gobierno Lean. El contexto actual, cuando hablamos de la economía actual, tenemos naciones pequeñas por un lado y tenemos grandes naciones que, digamos, tienen la hegemonía de la economía. Entonces estas pequeñas naciones tienen un desafío por delante que es ofrecer más y en una manera que no represente una carga para los ciudadanos, o sea, es para tener una oportunidad de competir en este contexto de la economía global. Entonces, por eso al inicio les comentaba que las naciones se están moviendo ahora de un modelo de nacionalidad pasiva, o sea, cuando nosotros nacemos en un país en específico, a otro que es por elección, es decir, basado en las ventajas que los países nos ofrecen. Entonces, esto se traduce en que las pequeñas naciones han cambiado muchas de sus ideas tradicionales en torno a lo que significa proveer ciudadanía. Bueno, pero muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es esto? Entonces, se refiere a que el mundo está cambiando desde un paradigma de fronteras físicas firmes hacia otro de fronteras un poco más porosas. Entonces, los viejos modelos de nacionalidad o los que están, digamos, hasta ahora vigentes, implican una ubicación física que puede ser invadida, dominada por otra nación o por fuentes internas como una revolución. Las personas tendrán el derecho de elegir dónde vivir y a cuál país llamar hogar. Las nacionalidades se están convirtiendo en un commodity que se puede comprar y cada nación está ofreciendo diferentes ventajas para ganar la partida a las grandes naciones. Las nacionalidades no estarán ubicadas, bueno, otra vez vale la redundancia, a una ubicación física. Y los gobiernos pueden existir sin fronteras ni una ubicación física. Entonces, la tecnología blockchain, aparte de hacer esto posible, ayuda a que los gobiernos descarguen el peso al crear sistemas más eficientes donde los ciudadanos puedan tener, digamos, un acceso rápido desde cualquier parte del mundo, incluso si su territorio está dominado. Y bueno, vale la pena también aclarar que, bueno, que esto también ayuda a reducir la burocracia.
pero es bastante innovador el tener la posibilidad de poder acceder a los servicios desde cualquier parte del mundo, incluso si el territorio físico de la nación está dominado. Entonces, un ejemplo de estas iniciativas o proyectos que se están dando lugar hoy en día es el proyecto Smart Nation de Singapur. Se trata de un sistema único que se enfoca en la reducción del papeleo, lo que habíamos hablado en cuanto a la burocracia y los tiempos de espera de los ciudadanos, incrementando la eficiencia de los recursos que son compartidos. Esta iniciativa es conjunta entre las empresas, el gobierno y las personas. Abarca desde crear una identidad digital hasta sensores de Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, para la optimización de los registros públicos. También en el capítulo habla de que Singapur sostiene que si las personas son empoderadas por la tecnología, se puede alcanzar una vida más significativa, más completa, y todo esto ayudándose a explotar nuevas tecnologías, las redes y Big Data, como por ejemplo los reguladores Sandbox y las startups. Todo esto hace como todo un ambiente, un ecosistema de las tecnologías. Singapur, en el caso de Singapur, ha sido capaz de testear rápidamente y desplegar la tecnología por su única capa de gobierno. El sistema de gobierno facilita que esto haya sido posible y una política coordinada y esfuerzos a través de sus instituciones. Entonces, Smart Nation es un excelente ejemplo de cómo las nuevas tecnologías triunfan sobre la política. Aquí está un ejemplo de lo que se refiere. Vamos a verlo más grande. Bueno, cuando hablamos de construir una Smart City, entonces estamos hablando de que abarca desde sistemas modelados para simular y construir el ambiente de las ciudades y su impacto en los recursos naturales. También implica tomar en cuenta la calidad del agua y, digamos, las pérdidas, las fugas. También abarca lo que es la seguridad. Habla también del ERP2, que es un camino basado en Satellite Based Electronic Road. Es algo así como un camino electrónico basado como satelital. Entonces, es un sistema para ser usado para monitorear la carga de, digamos, los vehículos, ¿no? O sea, ya sean autos, motocicletas, acorde a las distancias que ellos han recorrido. Hablamos también de esta parte, van a entender, Jurong Lake District. Entonces, bueno, es, digamos, la visión del gobierno en el área para su uso inteligente de las tecnologías, como carros sin pilotos y la mejora de la confiabilidad de los residentes. Entonces, bueno, como pueden ver, el ejemplo de Smart City incorpora aspectos de nuestra vida cotidiana y cómo quieren incorporar las nuevas tecnologías para, digamos, centralizar o incorporarlas dentro del modelo de lo que es la Smart City. Entonces, siguiendo con la presentación, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de lo que es la e-Residency de Estonia. Es una iniciativa que tuvo sus orígenes por ahí en el año de 2011. Entonces, empezó primero como un servicio online de tarjetas de identificación y es el primer país en ofrecer la e-Residency. Entonces, que consiste en identidad digital, en primer lugar, y a la que puede acceder cualquier persona en el mundo con interés de operar un negocio online en Estonia. Para registrarse,
Para registrarse es fácil simple, toma pocos minutos y tiene un costo aproximadamente de $100. Tener una tarjeta de residencia electrónica no implica una ciudadanía, pero proporciona muchos beneficios, como acceso a todos los servicios de impuestos, importaciones, operaciones bancarias y prácticamente todo, excepto contraer matrimonio y compras inmobiliarias. Estonia, ya vamos a hablar más adelante por qué no las compras inmobiliarias. Estonia implementó en el año 2013 el concepto de single window, o sea, como que un solo punto de acceso, para que todos los ciudadanos pudieran tener un único punto de acceso seguro y sin papeleo, o paper free, para que los servicios, para hacer uso de los servicios gubernamentales de cualquier parte del mundo. Entonces, esta era la parte que hubo un error acá. Para quienes no han escuchado sobre Estonia, es un pequeño país de la Unión Europea y tiene apenas 1.3 millones de habitantes. Posee recursos limitados para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, pero han hecho un uso muy inteligente de la tecnología que les ha permitido exceder incluso las capacidades de muchos países que son más grandes. Recordemos que Estonia es un país que integraba la extinta Unión Soviética. Entonces, desde que ellos quedaron por su cuenta, la tuvieron muy clara en este sentido. Tenían que buscar una manera de cómo buscarse un lugar entre los grandes que rodean Estonia. Siguiendo entonces con los datos, ¿no? ¿Qué beneficios le ha representado a Estonia haber creado el programa de e-residency? Entonces, el desarrollo activo de estos servicios de e-services, por un lado, ha reducido que las personas tengan que ir físicamente a las oficinas de impuestos, por ejemplo, y la comisión de importaciones. O sea, se ha reducido un 60% esas visitas entre el año 2009 y 2016. Entonces, con esto, ellos han podido reubicar personal que se dedicaba a atender al público digamos, a tareas que agreguen más valor. O simplemente han logrado que el gobierno sea más pequeño, al tener menos personas que pagar. Entonces, en el año 2015, Estonia actualizó su ambiente de ingresos y devolución de impuestos sociales y recaudó 125 millones más que el año anterior por concepto de recaudación del IVA. Entonces, esto debido a que utilizaron o hicieron uso extensivo de los e-services. Y el gobierno de Estonia añadió también una calculadora de confiabilidad de impuestos que ala los datos directamente desde los sistemas bancarios de los ciudadanos y facilita el envío de facturas al sistema. Estonia también, digamos, ha contratado a Ericsson, Apcera y GuardTime para desarrollar y operar en conjunto una plataforma híbrida en la nube, o en inglés el Blockchain Enabled Cloud, que mejore la escalabilidad, la resiliencia y la seguridad de los datos de los reportes de impuestos y las consultas médicas online. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando de datos que son más sensibles, ¿no? Por ejemplo, la información médica es algo que tiene que estar bien protegida. De hecho, en la mayoría de los países hay legislaciones que defienden pues la confidencialidad de esta información, ¿no? En los empleadores. Entonces, también Nasdaq, que es, digamos, una de las operadoras de bolsa de allá de Estados Unidos, también está desarrollando servicios blockchain en Estonia. Se trata de un mercado para compañías privadas y la idea es mantener la trazabilidad entre las acciones que ellos compran y los habilita para realizar transacciones inmediatamente. O sea, el objetivo es mejorar el proceso de votación proxy para empresas y será una manera de registrar su negocio en el futuro. El proyecto Big Nation colabora con Estonia para ofrecer servicios de notaría pública a sus e-residents o residentes electrónicos, sin importar dónde se encuentren físicamente. Entonces, este proyecto, que era lo que les decía anteriormente,
Va a permitir que entonces se agreguen servicios como el notariado de matrimonio, certificados de nacimiento y contratos de negocio en una blockchain. Entonces aquí vale aclarar que aunque los documentos notariados en blockchain no tienen una validez legal en ninguna parte, pueden permitir a los ciudadanos probar la antigüedad de tales documentos, o sea, cuándo fue registrado ese documento. Eso sí es válido. En cuanto al sistema de trámites de notaría en China, aquí hay, digamos, como que una relación de amor y odio. O sea, por un lado, las políticas del gobierno chino han buscado aumentar las restricciones en cuanto al uso de las criptomonedas en su territorio, porque bueno, eso ellos sostienen que permite lo que es la evasión fiscal por un lado y el blanqueo de capitales. Entonces, ellos, sin embargo, han valorado la tecnología blockchain y ellos consideran que tiene una aplicación útil en cuanto al uso extendido más allá del intercambio de dinero. Entonces está la empresa Ancun Shenzhen, o como se diga en chino, está liderando el cambio hacia los servicios de notariado electrónico de los datos. Entonces, esto es posible gracias a que hay una asociación con más de 100 oficinas tradicionales de notarías que están distribuidas en 28 provincias en China. También se ofrece almacenamiento de datos electrónicos y una solución blockchain para el notariado en dichas oficinas. Esta empresa, Ancun, también publica miles de registros en una blockchain de búsqueda pública. Entonces, este acceso público permite a los usuarios ir al pasado o atrás y verificar la autenticidad y la antigüedad de un documento que haya sido notariado previamente. También muchas startups están trabajando en conceptos similares en Estados Unidos. Ejemplo, está Ethereum, que permite crear un hash y una fecha de time con un timestamp para anclar los datos en la blockchain de Bitcoin. Les voy a mostrar, hago otro paréntesis en la presentación para mostrarle. Estuve viendo por un lado, este es el sitio de lo que les estaba comentando de Estonia. Aquí está el de la e-residency. Esto funciona donde básicamente tienes que asegurarte que en el país donde tengas residencia legal hay una embajada de Estonia para ellos poderte enviar es un kit, que es esto que está acá. Es un kit donde tienes... arriba, sube. Sí, hay un delay. Ajá. Entonces, tienes por un lado tu identificación de residente con un chip. Y esta información, este chip que está acá, esta USB, este pendrive, no estoy seguro qué contiene, pero es como una llave de seguridad. Es como una llave de seguridad para acceder a los servicios de... Y esto se entrega a la persona en físico, pues en face to face. No lo entregan por DHL ni ningún courier. Tienes que ir uno personalmente a una embajada de Estonia para poder completar el trámite. Entonces, esto es lo que estuve averiguando en cuanto al caso de la e-resident. Estonia forma parte de la Unión Europea. Sí. Entonces tú puedes estar en Panamá, por ejemplo, y quieres, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan del servicio de mensajería de Skype? Ajá. Skype es una empresa creada en Estonia. Entonces ellos... Skype es una empresa de Estonia que después la compró Microsoft. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, tú puedes estar en Panamá, pero tú puedes pedir, o sea, pagar el fee, que son los aproximadamente $100, y pedir lo que es tu kit para como e-resident de Estonia, y eso te da acceso a que puedas abrir cuenta bancaria allá en Estonia y utilizar los servicios que había comentado anteriormente, ¿no? Lo que es la declaración de impuestos, sí. También comerciar en Europa porque forma parte de la Unión Europea, Estonia.
Entonces no te da derecho es a reclamar una ciudadanía. Claro, pero si Ni, tú quieres, ni estás obligado a vivir físicamente allá. claro, pero el detalle es, y probablemente eso lo sabe mejor Manuel, es decir, tú puedes tener pasaporte europeo, pero eso no significa que tú estás legal, es decir, que tú estás en Europa para los efectos de Europa. Yo siempre lo estaba pensando por cosas asociadas a seguro social, a ese tipo de cosas, ¿no? Esto Claro. uno le daría esa entrada, es decir, me recuerdo una muchacha que estaba en Malta, que sufría muchísimo porque decía que al final siempre iba a estar ilegal. Es decir, este país con este tipo de cosas te da una legalidad dentro de ella, ¿no? Sí, no sé si es completa, así como tú estás diciendo, porque no te obliga a vivir físicamente allá. Y tampoco te da, no te da la ciudadanía. O sea, ya eso es un trámite diferente. Sí, Lo que te es dice curioso es, que representa. Les puedo contar mi historia. O sea, yo tengo pasaporte europeo y yo estoy Ajá. viviendo en Irlanda, pero el hecho de ser europeo, o sea, tú tienes que tener allá una cosa que se llama el PPS, que es como una tarjeta de identificación de seguro social, que uno, yo pensaba que tú siendo europeo, tú llegabas, tú pegabas el PPS y te lo daban. Y no, si no tienes un trabajo, no te dan PPS. Y entonces había muchos españoles y muchos italianos que trataban de llegar a Irlanda y están ilegales siendo europeos Ok, porque si no tenían un trabajo no les daban PPS y muchos trabajos no querían darles trabajo legal si no tenían el PPS anteriormente. ok, Entonces no les quedaba que trabajar ilegalmente por mucho menos del sueldo mínimo. Eso le ok. pasaba a muchísimos españoles y muchísimos italianos. Wow, entiendo. Bueno, y otra información de Estonia por aquí que había ubicado. Bueno, también esto es un poco lo de que es la evolución de los servicios que ellos ofrecen, ¿no? Desde que se creó la identidad online hasta que llegaron al single window. Entonces esto inicialmente era para lo que era la importación. Esto fue el origen de por qué ellos hicieron este sistema, ¿no? Para ellos poder reducir la burocracia y simplificar todo lo que eran las declaraciones de impuestos y los regímenes de importación. es Entonces, decir, al final son el número uno de ciberseguridad global sí, en Europa. Es sí, decir, no está hecho como para un asunto de corrupción o de tracalera, sino de ciberseguridad. Creo que están diciendo, quieres hacer cualquier cosa con nosotros, tienes que tener esto. sí, Independientemente después de que preste otro servicio, te está diciendo, tú no eres ciudadano, sino simplemente estás perfectamente identificado con nosotros. sí. Entonces, Imagina. y lo que estaba buscando por acá era lo de Ethereum. Bueno, por aquí apareció otra vez Facton. Imagínate. Sí, ligado a la empresa que les comenté de los chinos, de mejora del servicio de, de notariado. Entonces también estuvo, digamos, asociado el Ancon con Facton, pero como Facton ya no figura, entonces aquí dice que en el 2016 y el libro es del 2019, entonces ya ahí Facton no figuraba, pero sí estuvo involucrado en desarrollar esta iniciativa ya del notariado allá en China. Y ya que no sé cómo quitar la cosa esta. Ajá, y aquí está la página de Ethereum, que es la iniciativa parecida, pero en Estados Unidos.
Entonces, también orientado a crear pruebas de que un documento fue, digamos, registrado en una fecha. No sé muy bien cómo funciona, pero la idea de esto es que es brindar ese servicio también en Estados Unidos, de notariar algo y que quede evidencia de que una fecha en que fue registrado. Esto me parece que es bastante útil para el tema de las patentes, pero no exclusivamente. Pueden ser cualquier documento. Ah, aquí está, lo que decía lo del timestamping de documentos y digamos un poco de los casos de uso, ¿no? Hasta también para hacer revisiones de compliance regulatorio. Entonces, bueno, hacia esto se está moviendo esto. Ok, Estoy contigo. seguimos. Sí. Entonces, hablando ahora de la nueva capa de confianza de Internet, los últimos 30 años que tiene vigencia Internet, podemos observar que se ha edificado en diferentes capas, una encima de la siguiente, haciendo más sencillo y seguro su uso. ¿Qué sucede? Que blockchain se considera que representa la siguiente capa de Internet y está pensada como la capa de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a permitir que nosotros como usuarios podamos hacer interacciones online de una forma más placentera y confiable. O sea, lo que hablaban en presentaciones anteriores, ¿no? Con el tema de generar confianza a través de la tecnología blockchain. Entonces, eventualmente, esta tecnología va a sustituir estos problemas irritantes, ¿no? Que comúnmente ocurren por lo mismo, por la falta de confianza, porque no existen suficientes maneras de verificar una información con las capas tradicionales en las que nos hemos movido, o en su defecto, necesitamos que un tercero nos diga a nosotros que la información que estamos compartiendo no ha sido modificada, pues es auténtica. Entonces la tecnología blockchain lo aborda desde lo que hemos hablado en las diferentes sesiones anteriores. Existen dos áreas clave donde se ha comenzado a trabajar para lograr esta nueva capa de confianza de Internet. Entonces, por un lado, lo que habíamos hablado en la introducción, vale la redundancia, sería el email con muy poco o nada de spam, o sea, un email spam free. Y el nuevo tipo de identidad online. En el 2016, todos recuerdan que Yahoo sufrió un breach, que es uno de los hackeos más grandes del mundo en su oportunidad, y cerca de 1 billón de cuentas de usuarios fueron comprometidos, los datos de los usuarios fueron expuestos. Entonces, a los que todavía usaban Yahoo les habrá llegado su email diciendo las recomendaciones debido a que hubo una posible exposición de sus datos personales. Entonces, mejorar la seguridad de los emails se convirtió en un caso de uso convincente para la utilización de la tecnología blockchain. Entonces ahí está la pregunta. ¿Qué soluciones disruptivas están relacionadas ahí hay un error. Están relacionadas digamos, a mejorar la confiabilidad del email? Entonces, ¿se acuerdan de McAfee? De John McAfee es el creador del antivirus, del famoso antivirus. Sí, creo que lo estaban metiendo preso o algo así. Exactamente. Entonces, él creó una plataforma de email basada en la tecnología blockchain que se llama Swift Mail. Entonces, esta plataforma lo que hace es confirmar que un email es genuino y que fue recibida por todas las partes involucradas o que se pretendían que estuvieran involucradas, eliminando la necesidad de la intervención de la tercera parte de confianza, como en el caso de Yahoo, ¿no? Que maneje los datos. Entonces, esto implica, obviamente, un pequeño costo inherente porque se utiliza una de las plataformas de blockchain para enviar el email invisible a los spammers. Entonces, ¿cómo funciona SwiftMail? Bueno, toma, o digamos la política de SwiftMail
es tener una postura firme, ¿no? John McAfee aseveraba de por qué los proveedores de servicio de email tienen una postura indiferente ante la privacidad. Él afirmó que en una entrevista que si la privacidad no importa, que te imagines como ejemplo, si usted está dispuesto a entregar su billetera a un desconocido y permitirle que la revise y anote todo lo que consiga en su interior. Entonces, ¿por qué creemos que si no estamos haciendo nada indebido, no debería importarnos si alguien tiene nuestra información? Es como que hay una postura muy relajada, pues, con respecto a la política de privacidad o la seguridad de nuestra información, mejor dicho. Entonces, hablando un poco más de cómo funciona el email spam free de SwiftMail, es que se utiliza una dirección de billetera. O sea, ¿se acuerdan de la wallet cuando hablábamos en los primeros capítulos? Entonces, que es un código de 250 caracteres alfanuméricos, que eso va a ser nuestra dirección de SwiftMail, ¿no? Similar a la billetera que utilizamos para tener Bitcoin u otra criptomoneda. Entonces esto se mantiene en una aplicación en la computadora y existen 32 caracteres aleatorios sin metadata para Scrap. Entonces los usuarios pueden crear rápidamente nuevas billeteras, así como se utiliza con Bitcoin. Entonces es totalmente dinámico, es lo que estoy entendiendo. Entonces los emails por sí mismos tienen 256 bits de encriptación end-to-end. Entonces haciendo que los datos no puedan ser interceptados por ladrones, en este caso. Las descargas de SwiftMail estuvieron solo disponibles en Linux, Android y Windows, pero en la actualidad, haciendo la búsqueda de la página esa es la página de John McAfee, swiftmail.com. La página web no está disponible, o sea, el proyecto quedó allí. Entonces, esto lo podemos ver. Ver acá. Entonces aquí cuando entran a la página de John McAfee SwiftMail, le dice que esto fue movido hacia otro lugar, pero no, hay que preguntarle a John McAfee qué hizo con el SwiftMail. Sí, porque Entonces, yo estaba buscando y no era mail sino mailer. Y decía que era algo PHP. Ah, ese es otra alternativa. Sí, dice, bueno, pero Entonces aquí está un artículo. Aquí está un artículo de cuando salió. Esto fue en diciembre del 2016, explicando un poco más, ¿no? del lanzamiento de SwiftMail. Entonces, de aquí es donde está las declaraciones de John McAfee en cuanto a la privacidad de la información. Y por aquí está, sí, lo que tú estabas diciendo, Nacho, que él fue detenido por un tema de evasión fiscal por su inversión en las criptomonedas. Entonces, lo detuvieron en España y decían que iba a ser extraditado por evasión de impuestos con criptomonedas. El único negocio ilegal perdurable es la droga. Cualquier persona que anda metido en un negocio ilegal, una vaina loca, se le acaba el negocio en un año, pero los que están metidos en drogas son eternos. Sí. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, otro proyecto, aparte de SwiftMail, un proyecto parecido es el de Earn. En español es como decir ganar. Cuando decimos earn money es ganar dinero. Entonces, que trabajan para brindar al email un backend en blockchain. Entonces, esto es básicamente un email que cobra una tarifa a las personas que están fuera de nuestra red por concepto de enviarnos un email. Ellos nos ofrecen la opción de conservar el dinero o donarlo a la caridad. Entonces, cuando estuve buscando un poco sobre eso, lo que me conseguí es que Earn está linkeado por alguna razón con Coinbase. O sea, me redirecciona a Coinbase, la dirección de earn.com. Entonces, aquí te dice que hay diferentes maneras
de ganar, pero no es esto lo del email para nada, esto es otra cosa. O sea, esto es como probar aplicativos, algo así en blockchain y entonces te premian por interactuar. Entonces, pero bueno, llegué ahí fue con el enlace que en el libro referencian que es earn.com. Entonces seguimos. Ok, otra aplicación o nueva industria que está surgiendo a raíz de los proyectos blockchain tiene que ver con la propiedad y la identidad. Entonces, la responsabilidad personal por la propiedad de los datos que creamos y que nos identifican de forma única es uno de los principios fundamentales de los entusiastas de blockchain. Entonces, bueno, tiene que ver con el paper de Satoshi Yamamoto, el creador de Bitcoin. Entonces, pareciera que hemos avanzado en este contexto, pero la realidad es que muchas personas no son propietarias y no controlan los datos que representan sus identidades. En la era de la información, sus datos son su identidad. La mayor parte del control de nuestros datos se mantienen en bases de datos que están centralizadas. Entonces, esta centralización hace que sean vulnerables a ser hackeadas. Dichas bases de datos, bueno, mantienen la información y las autoridades certificadas como terceros, ¿no? Validan que la información es correcta y no ha sido alterada. Entonces, el postulado de blockchain es que mientras más distribuida estén estos datos, mayor probabilidad es menor la probabilidad de que caigan en las manos de que quieren hacer mal uso de ellos. Entonces, la identidad basada en blockchain sostiene trasladar el control de esta identidad en manos de los individuos. O sea, somos nosotros mismos los responsables de que nuestra información no caiga en manos de individuos o corporaciones de individuos que quieren hacer un uso indebido de estos datos. También establece, bueno, que las bases de datos centrales y las autoridades certificadas no son necesariamente reemplazadas, o sea, las terceras partes que validaban, digamos, la integridad de estos datos, sino que estos datos siguen necesitando un lugar seguro y todavía tiene sentido tener terceras partes que validen la autenticidad de los documentos. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, ¿qué se refiere a esto? Entonces, lo que cambiaría es la forma de controlar la identidad de la información, pero el individuo o la empresa propietaria de la información es la que va a tener el control. Entonces, el valor en el cambio de orden de la responsabilidad alrededor de la identidad se traduce en dificultar el robo, el secuestro o manipulación de los documentos subsecuentes que representan nuestra identidad. Entonces, la información se comparte a pedido, pero sin exponerla innecesariamente. O sea, una identidad irrevocable y globalmente accesible que no siempre es algo bueno. Es decir, las plataformas de identidad necesitarán tener sentido para la protección del cliente, como en los casos del perdón crediticio. ¿Se acuerdan? Cuando en Venezuela era el Secret, sí. En Argentina se llama el Veraz y en Argentina, en Estados Unidos no sé cómo se llama. Pero siempre hay un buró de seguimiento crediticio en todas partes. Entonces, no puede ser algo como que escrito en piedra, ¿no? Entonces, está el derecho del perdón crediticio cuando la persona que cayó en desgracia se pone a derecho y el derecho a ser olvidado y el voto anónimo. O sea, cuando uno, no sé exactamente a qué se refiere con ser olvidado, o sea, debe ser alguien que falleció cuando esto sucede. Y el voto anónimo, bueno, es algo que tiene que ver con nuestro derecho constitucional. Y también en las corporaciones. Bueno, el tercer punto que se menciona en el capítulo 16 es el Oracle de la blockchain. Entonces, si bien la tecnología blockchain no soluciona el problema de que la información debe provenir de algún lado. Entonces, a pesar de que la confiabilidad de la información es importante, el factor humano no puede ser removido de la ecuación. Por lo menos hasta ahora, ¿no?
cuando se desea actuar en un contrato dentro de un sistema de blockchain. Entonces, bueno, blockchain funciona a la perfección entre hacer que las partes cumplan lo que está estipulado en el contrato. Pero si yo estoy suministrando, por ejemplo, una identidad que es falsa, o sea, o un documento que viene, digamos, escaneado, por ejemplo, no es algo que provenga de la blockchain inherentemente, entonces todavía eso es algo que se tiene que buscar la manera eh, de ver cómo que sea más fiable esta información. Entonces, estos desafíos existen porque no hay una autoridad central que establezca políticas o haga cumplir la honestidad en un sistema de blockchain. O sea, predecir la honestidad futura de los autores de la información es imposible. Por ejemplo, los auditores. Los auditores tienen trabajo porque ellos tienen que mantener una imparcialidad y tienen que mantener una reputación que hacen que tú pongas tu nombre para certificar que lo que revisaste cumple con una normativa de compliance. Entonces, en este caso, partimos del hecho de que la conclusión lógica es que cada transacción debe costar menos que el costo de reconstruir la reputación. Entonces, la reputación de los autores confiables se construye en el tiempo. O sea, a medida que te conocen, a medida que ven que mantienes, digamos, la reputación, entonces equivale al valor de una marca personal. Esto quiere decir que, bueno, que mientras el autor de la información haya sido honesto y correcto por más tiempo, más valiosa se convierte su reputación. Entonces, a continuación, revisaremos algunos proyectos donde los artistas y creativos están utilizando la tecnología de blockchain para monetizar su trabajo. Entonces, una aplicación o nuevas industrias que se están creando en torno a estas aplicaciones es la autoría de confianza, que consiste en contratos inteligentes y cadenas de código que han creado una nueva oportunidad para los individuos conocedores, las personas que generan, digamos, conocimiento, y las corporaciones para monetizar su información. Esto mediante fuentes confiables de información como agencias de calificación, las agencias meteorológicas o cualquier otra cosa. Entonces, podríamos incluso conectar los dispositivos de Internet de las cosas a una infraestructura de blockchain y dejarlas crear sus propias voces e identidades en una red blockchain y construir la confianza en el tiempo. No es una persona, pero es un dispositivo. Entonces, como hablar de confiabilidad de un dispositivo que está capturando información, procesándola y poniéndola a disposición en la plataforma blockchain. A medida que ese dispositivo funciona correctamente, entonces más confianza en el tiempo va a tener la información que aporta. Entonces, no todos los contratos inteligentes y cadenas de código son autocontenidos, o sea, self-contained. Se ejecutan contra fuentes infalibles. Esto quiere decir que hasta el más práctico y útil caso de negocio requiere que la información se derive desde fuentes fuera del universo conocido de cualquier red blockchain, que estábamos hablando al principio. Entonces, la información siempre tiene que venir de un lugar fuera de la red blockchain. Entonces, se encuentra Poet, que es una startup que está construyendo un protocolo descentralizado para la autoría de contenido, para que los descubrimientos sean registrados y monetizados. Entonces, este sistema está diseñado para asignar un metadato o timestamp y la información de autoría sobre el activo creativo. Esto es, bueno, los escritos, libros, por ejemplo, y música. Actualmente esto no se encuentra disponible la plataforma. O sea, estuve colocando poet.com y no conseguí esta página como tal. No existe. Bueno, no existe. Sí. Entonces, este proyecto fue dejado a un lado.
Entonces, vuelve a aparecer Factom por allí. Volvemos con Factom. Entonces, creó también otra plataforma que se llama Acolyte. Es como decir acólito. Es una palabra que nada más existe en inglés. Es un servicio que permite a los usuarios construir reputación en el tiempo por la información que proveen en la red. Los creadores de contratos inteligentes pueden suscribirse y compensar los oracles que han creado. Entonces pueden también calificarlos por su integridad. También buscando a Acolyte en Google no conseguí ninguna página. Lo que hablan es de Star Wars. Exactamente. Entonces actualmente no se encuentra disponible tampoco este sitio. Vamos a ver si dice Factom. Acolyte Factom. Te va a aparecer cómo se llama. Ah, bueno, sí. No busqué de esa forma, pero sería bueno. Está Augur. Es como decir algo de augurio, ¿no? Es otra startup de blockchain que está basada en la red de Ethereum. Entonces es pionera en la predicción de mercado. Entonces consiste en una plataforma que recompensa a los usuarios por predecir futuros eventos del mundo real, como la elección de adquisiciones corporativas. Las apuestas se realizan con una negociación de acciones virtuales en los resultados de los eventos. Entonces esto es algo así como una plataforma donde las personas que tengan información privilegiada, bueno, pueden monetizar eso, ya sea ético, legal o no. Entonces los usuarios de Augur hacen dinero mediante la compra de acciones de los resultados correctos. O sea, si la predicción que se hizo se cumplió, entonces eres recompensado por eso. El costo de las acciones fluctúan con base a cómo la comunidad se siente acerca de la probabilidad de que el evento ocurra con exactitud. A mí me parece esto bastante especulativo si me lo preguntan a mí. Sí, que si no. Sí. Y Augur es similar a un sitio que era lo que quería, digamos, destacar. Es muy similar a un sitio de apuesta, no sé si tipo Parlay. O sea que cualquiera puede hacer una predicción, cualquiera puede crear un mercado de predicciones para cualquier evento dado. Entonces esto le permite a cualquier persona, como propietario de negocio, por ejemplo, sondear lo que piensan las personas, que es más probable que ocurra. Entonces, eso más o menos lo hacen los gobiernos también, como que lanzan algo que quieren hacer y ven primero la reacción de las personas. Entonces, dependiendo de si las personas reaccionan favorablemente o desfavorablemente, ellos siguen adelante con la acción o no. Entonces, esto puede también develar información interna que los autores querrían estar en capacidad de capitalizar. Entonces, buscando Augur. Augur.net. Ah, es .net, yo la busqué . Déjame ver si está aquí entre lo que busqué. No creo porque le coloqué allí la nota que no encontré. Habría que ver quién va a ganar la próxima elección de Perú. ¿Sí, verdad? Sí, Hacemos ¿verdad? un augur allí. No sé quién va a ganar. No. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si es este. Sí, es augur.net. Sí había llegado el augur. ¿No? Sí, sí, al final sí lo conseguí. Entonces, bueno, es algo especulativo, tipo Parley. Un sitio de apuestas. Entonces, eso en cuanto a este tipo de iniciativas. Entonces, seguimos entonces con como presentación. Ahora sí. Bueno, entramos ahora con la otra aplicación que es en cuanto a derechos de propiedad intelectual. Entonces, esta es una de las industrias más afectadas por la lucha de los derechos una de las industrias, perdón, más afectada por la guerra de los derechos de propiedad intelectual es la industria de la música. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque conviven muchos intermediarios en un ecosistema donde cada quien tiene una parte. Hay demasiados intermediarios, entonces que
que participan del trabajo creativo de los artistas. Entonces, esto hace que los pequeños artistas no puedan vivir de la música, porque solo reciben una pequeña fracción de estos ingresos. Las grandes estrellas sí pueden porque ya ellos tienen un gran volumen de fanáticos. Ya ellos tienen una marca, un valor de marca, el nombre. Entonces, en este sentido, el Internet ha hecho más fácil a los artistas de diferente peso compartir su trabajo. Pero a menudo, por ejemplo, Spotify, Deezer, las diferentes plataformas de streaming han facilitado esto, pero aún así, un artista tiene que esperar unos 18 meses o más para ver cualquier retribución en dinero. Y pueden incluso obtener tan solo una muy pequeña fracción de milésimas de centavo por cada vez que la música ha sido transmitida. Entonces, blockchain ha introducido una manera para aligerar la carga financiera de los creativos. O sea, las criptomonedas pueden ser utilizadas para reducir estos costos de transacción asociados a las tarjetas de crédito y también por los fraudes. Entonces, esto abriendo nuevos mercados en países en desarrollo que no tienen acceso regular a las tarjetas de crédito, sobre todo en los países donde hay control de cambio. Entonces, o en países de Latinoamérica, por ejemplo, o de África, que no están bancarizados, donde la población no está bancarizada y se maneja con el efectivo. Entonces, es, digamos, una posible aplicación. Y un ejemplo de ello... Estoy contigo. Un ejemplo de ello Yo es... también. sí, una posibilidad que es interesante, pero difícil de implementar, es migrar todo el ecosistema de la industria musical hacia el sistema blockchain y que se maneje por contratos inteligentes o cadenas de códigos, ¿no? Que faciliten el pago inmediato por utilización. Pero toda la música que se ha creado hasta ahora, nada más en los últimos 60, 70 años, es demasiado. Es algo no fácil de hacer. Entonces, pero esto puede brindar claridad en la propiedad de las licencias y facilitar a los consumidores adquirir una licencia de uso con fines comerciales. Por ejemplo, ¿Sabes qué me recuerda todo este lío? Cuando la gente cero se hacía los proyectos de documentación. Usted tiene un desastre por ahí, yo le voy a caer encima y voy a hacer que todo sea documentado. Ok. ¿Se recuerdan de esa historia? No. No, Sí, no, yo conocí a la gente de ceros de hace bastante tiempo. Claro, Ok. no tanto como otras personas. Y ellos, los proyectos de documentación, ellos eran especialistas. Entonces ellos le llegaban a cualquier ministerio y le decían, mira, tú lo que tienes aquí es un desastre de cuáles son tus papeles y tal. Vamos a montarte aquí pues esta broma para digitalizar todo. Y además que ponemos las impresoras y tal. El Xerox, el proyecto de ellos no era poner las impresoras, era digitalizar todo. Se siento que es como que la siguiente capa. No, es que no es que está digital, sino es que además lo tienes registrado en un sitio. ¿No? Ok. Es lo que parece. ¿No? Ya lo Sí. digitalizaste, pero nadie te está diciendo que no está digitalizado por otro lado. Pues que el poder que existe para modificar un documento digital es tan grande Sí. que ella dice, no, no, espérate, el único documento digital válido es, la única versión es esta, todo lo demás es mentira. Sí. Bueno, entonces, lo que se quiere lograr con las iniciativas en la plataforma blockchain es que los proyectos actuales están centrados en crear un ecosistema saludable, sostenido y sin fricciones, que no desplace al actor del mercado, pero que permita al artista ganar un poco más por su trabajo duro. O sea, no vas a eliminar a los intermediarios. A lo mejor sí reducirlos y permitir que el artista cobre más rápido. Eso es una digamos, de los objetivos, y que también gane un poco más por el trabajo que él hace. Entonces, está Uyo Music, que es una plataforma beta de prueba que permite a sus usuarios vender y ofrecer licencias de música directamente. Utiliza la red de Ethereum, o sea que funciona con Ether como el activo nativo de la plataforma,
y se maneja con contratos inteligentes para su ejecución. Se paga con Ether. Es posible descargar una canción completa o solamente la voz o la base instrumental para uso comercial y no comercial también. Los músicos reciben su pago inmediatamente en forma de Ether. Entonces, estuve buscando, googleando, y sí existe. Entonces, Sí. sí existe. Entonces, aquí les muestro cómo se ve. Directo. Ese Augur, sí. Sí, Next. Uyo Music. Entonces, Pero una así se ve. pregunta, ¿tú aquí compras el contenido del artista o es un mecanismo para que el artista pueda negociar con disqueras, por ejemplo, o es como un SoundCloud basado en blockchain? Me parece que se parece más al SoundCloud basado en blockchain. Interesante. Entonces, por ejemplo, aquí está un artista. Entonces aquí te dice, lo que pasa es que tengo que registrarme para que me den las opciones que dice, porque en el libro mencionan que puedes bajarte la canción completa, o sea, comprarla, la canción completa o, digamos, la parte de audio o la parte vocal. Entonces, es lo que necesites. Y bueno, están, digamos, varios artistas acá. No Pero veo que siento hayan que eso sellos no de es para izquierda. particulares, eso es como para compañías de mercadeo tal, donde están buscando gente que haga pedazos de cosas. Entonces tú puedas colocar en una publicidad la canción de alguien, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los famosos Sí, ringtones? sí, Sí, El mercado, yo me acuerdo cuando estuve en Telefónica, una de las cosas que más interesantes me parecía, yo decía, wow, esto es todo o sea, esto es casi que un submundo, ¿no? Era todo el tema de los ringtones. ¿Y ustedes se acuerdan de una plataforma que se llamaba, una cosa que compró Telefónica, que fue un portal, que fue un fracaso, pero en realidad era lo único que, Star Media, una cosa así? sí. ¿Cómo es que se llamaba aquel portal? Eh, bueno, al final lo que quedó de aquella compañía es que esa compañía era un intermediario para manejo de contenido. Entonces, en aquella época, cuando las operadoras telefónicas te vendían los ringtones y te vendían juegos y te vendían, ¿cómo se llamaba? Que tú podías poner música cuando te caía el buzón de voz, todo ese tipo de servicios adicionales ajá, ajá. eran estas compañías que eran unos intermediarios y Disney, por ejemplo, Disney estaba en Venezuela. Y Disney Venezuela lo que hacía era comercializar que para las televisoras cuando querían proyectar alguna película de Disney y trabajaban mucho con las operadoras de telco para ponerte ringtones de las músicas de Disney y cosas de esas. Y eran empresas que solo eran intermediarios, o sea, y digamos, Telefónica no le compraba a Disney, estaba esta compañía que era una subsidiaria de Telefónica, pero le vendía a Telefónica los derechos para poder revender los ringtones a terceros y ellos eran los que tenían los contratos con Disney, por ejemplo. Entonces tú decías, o sea, ¿cuánta gente hay metida en el medio para poderte comprar un pedazo de ringtone? Exacto. Y después había otra compañía que era que te lo financiaba. Entonces, si tú no tenías saldo para un teléfono prepago, tú querías comprar un ringtone y no tenías saldo, entonces esta compañía te financiaba el ringtone. Entonces te daba el ringtone, no tenías el saldo, entonces te estaba financiando, pero en realidad quien estaba financiando eso era la operadora. Una cantidad de negocios tan locos que yo me quedaba impresionado. Que si uno se descuidaba con ese ringtone, el golpe a la tarjeta era duro. Sí. Sí, y porque eran caros y era un mercado bastante oneroso, como el mercado de los SMS, que se volvió un monopolio. Que no sé si ustedes saben, uno de los grandes propietarios de mensajes de SMS durante muchísimos, muchísimos años
O sea, tú para conectarte a las operadoras, habían solo ciertas compañías que estaban conectadas a las operadoras. Y si tú querías vender contenido por SMS, que sea un horóscopo, información o lo que sea, tú tenías que ir a estas terceras compañías, que una era Quorum, no sé qué, pero la más grande de todas era de Nelson Bocaranda. Ah, ¿qué tal? Ok. Bueno, aquí vi, curioseando un poco, le di clic a uno de los autores. Bueno, está desde darle una propina al artista hasta, bueno, ver cuáles son los tracks que subió. Entonces no es que subió un disco, sino que aquí este tiene un solo track. Entonces se puede reproducir, ver si es lo que estamos buscando o no. Y lo que veo es que utilice este sistema Web3 para comprar, o bueno, si estuviera logueado, a lo mejor aparecen otras opciones. Sí, fíjate que ese método, la idea es que el artista publique y libere contenido en la medida que el usuario final esté interesado. Pero aquí, si vemos, hay un ente en el medio que está haciendo un beneficio propio, por lo que está Sí. el punto de referencia que mencionaste ahorita, Manuel, con Nelson Bucaranda en el medio, que como dueño, ¿no?, de la empresa. Pero este es el mismo sentido, pero traducido en la tecnología, directamente, y más directo de alguna manera. De esa Sí. misma manera, con estos tipos de música, está también el momento de que alguien escribe un libro. Por ejemplo, Nacho decide escribir un libro, y él poco a poco, para irlo promocionando, va liberando ciertos capítulos. Si el usuario final está interesado, libera el siguiente capítulo o lo va desarrollando. Un libro, observen cómo va mi contenido, y al final, bueno, una persona consume su libro al final, completo. O varios libros, así como el de, ¿cómo se llama? Game of Thrones, que todavía no ha salido el último libro. Entonces, Tal cual, tal cual. ok. Bueno, siguiendo con otro proyecto, está Peer Tracks, que es otra startup parecida en blockchain que está trabajando para cambiar la industria de la música. ¿Cómo lo quiere hacer? Bueno, a través de un website de streaming de música, a diferencia de Spotify, Deezer y Apple y los otros que están, hasta YouTube tiene un servicio también de música de streaming. Permite a los usuarios descargar y descubrir nuevos artistas. La interacción es posible a través de la red peer-to-peer llamada Muse y la creación de tokens individuales de artistas. O sea, los tokens funcionan como otras criptomonedas. Fluctúan en valor dependiendo de la popularidad del artista. Entonces aquí están introduciendo un concepto más para monetizar basado en cómo interactúan los tokens en blockchain. Entonces, la tecnología de blockchain no elimina la necesidad de los sellos y los distribuidores discográficos, que era lo que estaba mencionando, creo que Richard. Pero también es cierto que esto debe moverse rápido para adaptarse a un modelo más eficiente si no quieren ser desplazados por nuevas compañías como hizo Netflix con Blockbuster. Entonces, aquí está la página de Pierce. Uno se registra y tiene sus aplicativos en el App Store y en Google Play, dependiendo del usuario. Entonces, por aquí estaba viendo yo audio inmersivo, que es la nueva tendencia esta, que es como lo que llaman el 360. La tecnología XR, Beacon Music. No lo he visto a profundidad, pero lo que me pareció interesante fue eso, ¿no? De que se crean, o sea, el artista controla el valor de su marca al generar estos tokens. Y los tokens, bueno, si compraste el token del artista y su contenido, entonces más adelante eso puede, digamos, monetizarse y valer más dinero. Entonces, esto es lo que tenía para resumirles del capítulo 16 de Tiana Lorenz de Blockchain for Dummies. Muchas gracias y bueno, abrimos
la participación para preguntas, comentarios.